Hey, ¿qué onda amigos? Los saluda su buen amigo Ason Biker, aquí iniciando una buena aventura. En esta ocasión te traigo el viaje a Estados Unidos que me aventé en mi Yamaha R3. Son 14 horas de camino continuo sin paradas o 1400 kilómetros, por lo cual nos espera una buena travesía. Si te interesa saber cómo es cruzar en moto, cómo realizar un viaje largo y todas las paradas que me aventé, quédate hasta el final. Además, mira el capítulo previo y acá te dejo el capítulo siguiente. Sin más, empecemos. Bueno amigos, llevaré un registro de lo que hemos recorrido y lo que hemos gastado aproximadamente para que se hagan su idea de qué tan costoso es un viaje de este estilo. No tomaremos en cuenta todo lo que se gastó en preparativos. Hey, ¿qué onda amigos? Aquí primera parada técnica antes de salir a carretera, salir a la carretera Benito Juárez hacia Mochis. Vamos a hacer unas 2 horas, 190 kilómetros. Va bien, la moto va bien, se comporta bien. Estoy un poco ajustado en lo que es la mochila que traigo y la maleta. Pero está bien, voy un poquito al frente, nada más es cuestión de acostar un poquito y listo. Los cinchos se ven bien. Ahorita, a pesar de que hemos pasado por varios topes, no afectaron nada, así que vamos a darle. Entrando a la carretera me sentí bien, el fresco, el sol, la sensación de libertad. Empezamos bien con eso, además de que la moto tiene problemas para adquirir buena velocidad o rebasar, por lo cual estaba emocionado por emprender dicha aventura. Se fue rápido y llegamos a la primera caseta donde gastaremos los primeros 43 pesitos del camino y 31 kilómetros del viaje. Ya en carretera intenté mantener una velocidad más o menos de 140 kilómetros por hora con picos de 150. Al principio iba un poco cuidadoso porque estas maletas nunca había viajado con ellas tan rápido y constante, por lo cual no sabía cómo iban a reaccionar. No había mucho viento, pero igual les adelanto que esta carretera no estaba tan buena como para hacer cuota. Incluso pasé por un buen hoyo. De esos que duelen hasta ahí ya sabes dónde. ¿Acaso no lo viste venir? Quizás si hubiera sido buena idea irse por libre porque ya conocía esa carretera. En fin, acá vemos a mi compa con la Mustang de Estados Unidos, Juan. Aquí andamos en la primera parada técnica, prácticamente a la mitad. Vamos a Guamuchi, 1 hora de camino y pasadito. Paramos al baño. Las maletas se ven bien, va bien, buen recorrido. Después, ¿qué le estamos dando? Aquí en la parada después de la caseta me encontré con un punterillo, un halcón como le dicen por ahí también, que me daba un poco de desconfianza, pero estaba morrillo, así que solamente intenté hacer su buena onda, porque se había bajado su moto y se estaba acercando a la mía, pero solamente me preguntó que si jalaba bien o que si cómo sonaba. Nomás le seguí el rollo, le encendí y pues le mostré. Ya nomás lo topé, nos fuimos. Ya él siguió con su ficha en su itálica y su radio. Después ya nos encontramos con un punto de control cerca de Mochis que al ser mi primero estaba listo para que me pararan o revisaran. Pero nada, solo pasé, se sentía bien tener vigilancia, pero aún así tengo mis dudas sobre este tipo de puesto. Continuamos, desincorporamos a la libre y pagamos la cuota antes de llegar a Guasave. Acá en 4 caminos, solamente 11 pesitos y llevamos 157 kilómetros del viaje. Seguimos rumbo a Mochis, pero antes pasamos por Guasave. Hace mucho no pasaba por acá. Le seguimos dando la carretera y no olviden tener los cuidados para manejar en moto acá. Tienes un video de cómo hacer, sobre todo en los cruces que pueden ser bastante peligrosos como puedes ver aquí. Así avanzamos hasta llegar a Mochis, donde sería nuestra primera parada para echar gas, desayunar, y una vez ahí son 210 kilómetros. Este restaurante lo recomiendo, está bastante bien la verdad y muy barato. Ya terminando me encontré con un tránsito viendo mi moto y pensé que me diría algo, pero solo me dijo que estaba chile mi moto y que si cuánto corría. Le dije que en los videos sale que corre como 200 kilómetros por hora y me hicieron una cara de ay güey. Así, muerde el cebo. ¡Oblígame, perro! Y así es como salimos rumbo a Navojoa, recargados. Vemos un poco el pasaje de la nave empieza a cambiar un poco, ya que estamos entrando a Sonora, donde antes de salir pagamos otros 43 pesitos de la caseta. Y en el camino van 260 kilómetros de viaje. En ese aprovecho para meter una buena velocidad, pero el sol tapa mi tablero, digamos que iba rápido. Entramos en un pequeño cerro y una curva, pero como volteando para abajo por el viento, no se ve muy bien. Llegamos al primer control militar en Sonora. Acá nuestro buen servidor, qué buena onda, nos dice que pasemos, o eso creo, pero al fin de cuentas pues yo me fui. Ya entrando en terreno sonorense de volada se siente el cambio de clima, sobre todo por el viento. Por acá te recuerdo que siempre está un punto de control, pero ahora lo agregaron con un aro enorme que te checa todo y todo, De que algo muy malo va a pasar. como para ver si traes armas o ese tipo de cosas, ¿no? Eso me dijo un tío acá en Navojoa, en esta carretera hidráulica. Hola, señor Francis. Donde voy a 140 kilómetros por hora y aún así los carros siempre me rebasan, están locos. Hay un buen de viento, pero eso no nos impide avanzar. Y ya después del rato aprovecho para descansar un poco los pies. Por la postura que tiene la moto,
Más que nada por la bota me corta un poco la circulación del pie. Aquí señalo el tablero, pero no sé por qué. Y acá pasamos por un Oxxo en medio de la nada. Me pregunto qué venderán. Ya pasando la caseta son 344 kilómetros. Me decido seguir avanzando sin descanso hasta llegar a mi destino, observando a un valiente en su moto. Bueno, listo, Rosita, ya se hizo. Llegamos a Navojoa, son las 1:30, así que vamos a darle. Mira, voy a grabar nomás aquí cómo se ven todos los mosquitos. Una vez habiendo comido taquitos con mis primos que amablemente me atendieron, lo cual les agradezco mucho su amabilidad, da gusto ver a tu familia después de mucho tiempo, ya que incluso me van monitoreando y dando recomendaciones. Bueno, decido seguir hasta llegar a Ciudad Obregón, donde me comentaron que es 1 hora más o menos y va a ser una buena velocidad. Ya solo nos queda salir y acelerar. Acá me encuentro a un compa biker en la caseta. Pasando de ahí, me paro a ver si algo se soltó, ya que sentí que las maletas iban un poco raras. Pero todo bien, así que continuamos. Vamos tranqui y de repente llegamos a Ciudad Obregón, donde me saluda mi buen compa Rafa. Acabo de escuchar una moto rugir ahorita en este momento. Mira nomás. Mira quién nos viene visitando desde Culiacán. Y nos vamos de vagos a entrenar por ahí. Sí, hola, Rosita, aquí vamos llegando a Ciudad Obregón. Ya llevamos unas buenas horas de camino. También unos varios kilómetros. Voy a poner la cifra ahí más o menos. Pero sí, estamos aquí, vamos a brincar un rato con mis compas. Un poquillo y a disfrutar. Y acá estaba tranquilo, aunque pasaron unas patrullas. Sí, güey. Normal en Obregón, güey, no te Tan rápido para allá. Y ya en la noche fuimos a hacer un podcast incluso. Y también, cuando fuimos a cenar, unas buenas hamburguesas sonaron unos plomazos. Pero vengo de Culiacán, así que eso no es problema. Igual nos regresamos porque íbamos a pie. Dormimos tranquilón y preparo las maletas. El día siguiente arrancamos porque hizo un buen frillazo. Oigan, Rosita, estamos listos para salir. Vamos aquí con mi buen amigo Rafa. Muchas gracias, Rafa, por esta estancia tan agradable aquí en Ciudad Obregón. Después de brincar un ratito, nos dirigimos hacia Hermosillo, de Ciudad Obregón hasta Hermosillo. Echamos más gasolina y buscamos unos tapones para los oídos. Mira, no había tapones. Vamos a buscar unos taponcitos para el oído. Sin que en Waldos pueda ver. Así que vamos a ver. No, aquí vamos a entrar. A ver, palomita, te voy a mover. Pero es imposible encontrarlos, así que decido irme así nomás. Curiosamente, hacía un poco de calor esa mañana y traía el suéter Perlipex. Nos rifamos porque vamos hasta Hermosillo, raza. A ver si muy Hermosillo. Bueno, ya pagamos la séptima caseta, que son 43 pesitos. Vamos agachados por el viento, pero a una buena velocidad. Y en eso rebaso unos motillos que también van por la carretera. Y mi pregunta es si han visto un tráiler, pero un tráiler cargando 4 trailers. Porque si no, pues aquí se los llevo. Bueno, amigos, aquí nos esperamos en la noche para comprar un poco de algodón para los oídos porque hay un vientazo. Vamos rumbo a Guaymas, ya estamos a unos 50 kilómetros más o menos. Estén al tanto. Saludos. Tanto. Siempre así se hizo, Rosita. Vamos a instalarlo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí, miren. ¿Nos sentamos o qué? Yo creo que sí. Sí va a jalar. Aquí encontramos a nuestro nuevo compa de viaje y de paso compramos algo para los oídos porque la verdad te sacan de un apuro. Avanzamos un poco a ver cómo sigue nuestro compa. Compa, viene bien mi compa acá atrás. Mande. Viene bien mi compa acá atrás. Ah, sí, está bien, viene macizado. No se ve que se ha soltado, se ha salido. Va el viento, los bigotones le vienen volando. ¿Dónde la lleva? Hasta Hermosillo y de ahí hasta Phoenix, pues. Ándale, pues, cuidado. Gracias, aquí vamos porque hay un chingo de viento, güey. Sale viejo, sí, póngase a un lado. Dale, güey, hasta luego. ¡Qué
agradable sujeto. Pero igual seguimos a nuestra velocidad, pero tenemos que ser un poco precavidos ya que tenemos que bajar la velocidad. Incluso otro punto es que tengan cuidado porque a veces se toca esta situación como que están reparando la carretera y tienes que ir en un solo carril, así que cuidado con la onda de viento contraria. Así como el viento que me mueva aquí la moto y el casco, estoy procurando aprovecharlo porque en ocasiones me daba tanto miedo que casi estaba pensando en pararme ya que sentía que me iba a tumbar, pero pues siempre y cuando no vayas distraído y no agarres nada por el camino no tiene por qué pasar nada. Bueno amigos, aquí estamos, no sé si ir a Guaymas o directo a Muchis ya que podríamos aprovechar para conocer, es una buena ruta, pero pues apenas vamos a la mitad del camino entre Ciudad Obregón y Hermosillo. Creo que ese tramo es el más largo y no sé si lo aguante bien, así que bueno, procedo a irme por Guaymas en todo caso, pero más adelante analizo la situación y después de una llamada me doy cuenta que es mejor irnos directo a Hermosillo, así que fuga. No manches, no puede haber agarrado un peor camino aquí, no manches. Espero no poncharme aunque venga preparado. Pero avanzamos a otra caseta. Y más adelante casi se me pasa la gas. Tanqueamos y llevamos 584 kilómetros. Aunque aún falta un poco para llegar a Hermosillo, son unos 100 kilómetros más o menos. Pero ya casi puedo sentir que estoy allá. Aquí vamos racita hacia Hermosillo bien a gusto en la R3 desde Culiacán y hasta Estados Unidos. Tranquilones, pero tengo unas cosillas que decirles si desean andar en moto o realizar un viaje así de largo, así que escuchen con atención. Es una emoción muy grande andar en moto, así como viajar, sentir el ambiente, la libertad y la tranquilidad. Sí, pero te comentaré algunas cosas que no tomamos en cuenta y que quizás las glorificamos demasiado. La verdad es que estás en peligro en cualquier momento, te puedes caer y alguien te puede tumbar, o si te llega a fallar la moto pues te la vas a ver oscuras. Número 2, así como la tranquilidad también tienes soledad. Aunque tienes vistas bonitas, a veces te gustaría compartirlas con alguien. 3. Realmente si no tienes la mente en claro te la puedes pasar mal porque pues no podrás ir escuchando música muy tranquilamente por el ruido ni hablar por llamadas, solamente eres tú y tu mente. No es tan entretenido como podríamos pensar, aunque andes en moto la mayoría de las veces solamente es un camino recto. Y pues es un poco cansado, tedioso, aunque algunas partes sí son divertidas. 5. No puedes ir comiendo ni bebiendo, por lo cual si te da hambre o sed toca pararse, perdiendo los pocos minutos que habías ganado anteriormente. 6. Y último, no es tan rápido o económico como podrías pensar, al menos que tengas una 600 o una 1000, que en este caso una deportiva no sería buena idea, pero paso a explicarte. Si bien la Yamaha es una excelente moto, sigue siendo motor 300 en comparación con los carros que son arriba de 1000 la mayoría. Todos ellos pueden alcanzar 140 kilómetros sin pedos o incluso más, entonces la ventaja de andar en moto la obtienes con ciertos puntos específicos, pero en un viaje así de largo quizás piénsatelo 2 veces si estás listo para ello, porque al final verás un poco los gastos de la gasolina y pues sacarás tus propias conclusiones. Como evidencia te dejo esto de acá. No manches, racita, guachen. Manches, sur 140 kilómetros por hora no lo voy a alcanzar. ¿De qué te ríes? ¿Qué te pasa? Casi te gano. Qué pedo, en fin, basta reflexionar. Aquí estamos llegando a Hermosillo, así que lo vamos a ver en el próximo video porque apenas vamos a la mitad del camino y veremos qué nos depara.